Mientras van acercándose los hermanos, vamos a orar un momento, hermanos, para pedir al Señor la dirección. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos en este momento, Señor. Gracias por esta hora en la cual hemos llegado, Señor. Gracias a la voluntad tuya, nos has reunido en este lugar, Señor, y pedimos, por favor, la fortaleza, Señor, para nuestros cuerpos. Todo cansancio sea quitado, todo sueño, Señor, sea reprendido. Que todos nuestros sentidos en esta tarde, Señor, estén preparados para recibir tu palabra. Habla, Espíritu Santo, a nuestras vidas. Enséñanos lo que tú quieres enseñarnos, Señor. Y muéstrate a este pueblo, Señor, que has convocado esta tarde, Señor. Venimos clamando por cada vida, por cada corazón, Señor, de los que aquí nos hemos reunido. Mira las acciones de gracias, mira, Señor, las peticiones. Padre de la gloria, te lo rogamos, que seas tú obrando en cada vida y en cada corazón, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Continuamos esta tarde con la palabra del Señor. Yo le invito en esta tarde a leer Proverbios 2:9. Cuando lo tengan, dice amén. Amén. Proverbios capítulo 2 y versículo 9. Dice la palabra en la versión Reina Valera. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Dice, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. El Señor añada bendición a su palabra y sea su Espíritu Santo hablándonos en esta tarde. Cuando escuchamos la palabra justicia, en este caso la palabra nos viene a hablar de la justicia divina. Porque el hombre ejerce justicia según las normas que aprende. Vemos jueces, ¿verdad?, en las cortes que ejercen un juicio, pero para que llegara a lo que es el juicio, ellos tienen una parte acusadora, una parte defensora, está el culpable, presentan las pruebas. Hay uno que defiende y dice, sí, pero esto es de esta manera. Ese es el defensor. El acusador dice, por lo que hizo, y narra lo que sucedió, ¿verdad? Y por las razones por las que el acusado está presente. Cuando se oyen las dos versiones, tanto del que defiende como del que acusa, el juez pesa la decisión que él va a dar de acuerdo a lo que él cree que es correcto. Fíjese qué gran responsabilidad la que Dios ha puesto en los jueces terrenales para poder dar una respuesta. Porque de esa decisión depende si la persona va a progresar o va a ir a parar a la cárcel. Va a aprender de su error o va a ser librada y salir, ¿verdad?, sin ningún delito, ¿verdad? Entonces es grande la responsabilidad del juez. Para que una persona ocupe el puesto de juez, tiene que ser una persona imparcial. Es que no esté ni del lado de uno ni del lado del otro, sino va a juzgar con justicia justa. Pero lamentablemente en la vida del humano muchas veces esa justicia se tuerce. Pero acá no venimos a hablar de la justicia humana, sino de la justicia divina. Dice el Señor que para que conozcamos y para que entendamos cómo es la justicia, cómo es el juicio y a quién se le da o de qué manera Él aplica su justicia, es necesario que seamos instruidos.
Entonces, para nosotros, nuestro Dios es un juez justo y lo que Él dice, así es. No podemos cuestionar lo que Dios hace, lo que Dios dice. Por eso es importante que nosotros, cuando nosotros fallamos, como decía el pastor, venir al Señor y decirle, yo soy la culpable. Yo hice esto, yo hice lo otro, yo ni siquiera, como decía él, que una vez se presentó delante del Señor, ¿verdad? Y que dice, se respira, no sé cómo explicarles, pero delante de Dios se respira tanta verdad que uno dice, no tengo ni la menor idea de cómo poderle decir, es que lo hice por tal cosa. Buscar una excusa. Cuando estamos delante de Dios, como Él es verdad, como Él es justicia, como Él da el juicio justo, el ser humano lo que debe hacer es no justificarse, sino decir la verdad, que Él toda la conoce desde ya, pero dice que se agrada cuando le abrimos nuestro corazón. Entonces, hermanos amados, en la vida del cristiano tenemos que entender que aun cuando nos pasan cosas que no entendemos, no es porque nos hayamos portado mal, sino que el juez que es justo, Él ejerce su justicia. No entendemos a veces esto. ¿Cómo así, hermana Mari? Hay padres que tienen un hijo que está enfermo de cáncer. Entonces, la gente viene y dice, algo malo hicieron los papás y el juicio cayó sobre el niño. Pero a veces nosotros queremos juzgar la justicia de Dios conforme a nuestra mente y no es así, porque los parámetros nuestros no son los de Dios. Lo que para nosotros es bueno, para Dios todavía es débil. Pero para Él lo que Él dice, así es, así es. Si Él dice, tú eres bueno, eso es bueno. Si el Señor dice, por este camino te mandé a andar, es porque Él conoce que ese es el camino correcto. Entonces no podemos decir, por ejemplo, que esa enfermedad de ese niño es porque a los padres hicieron algo, porque el niño, somos rápidos para juzgar. ¿Cómo entendemos esa parte? Mire, yo quiero que vengamos acá. Aleluya. Véngase conmigo, por favor, a Juan capítulo 9, versículo 1. Y vamos a leer ahí. El Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús y dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. ¿Era justo que el hijo de estas personas naciera ciego? A los ojos nuestros no, pero todo tiene un propósito y hoy lo vamos a entender. Que las cosas que a nosotros nos parecen mal, tiene un propósito para Dios. Dice que en el apercibimiento del hombre, en la idea del hombre, esto no era justo, pero en los propósitos de Dios sí tenía una razón por la que este hombre fuera ciego. Cuando pasa una calamidad en la familia, nosotros tendemos a decir, Dios me castigó. O es castigo de Dios. Claro que si obramos mal viene la corrección de Dios. Pero es muy diferente decir que Dios nos está corrigiendo a decir que Dios ha hecho juicio en nuestra vida, ¿verdad? Porque es muy diferente. Pero en este caso, fíjese que dice, ¿quién pecó? Estaban atribuyendo a un error humano. Pero en la mente de Dios, Él ve más allá de lo que nosotros vemos. Y Él dice, ninguno de ellos, ni los padres, ni el hijo. Yo me preguntaba hace unos años,
¿Por qué hay parejas que están en el orden de Dios, que buscan quedar embarazadas, verdad? Y el primer bebé o el segundo bebé, un aborto. No premeditado, por supuesto, algo repentino, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿por qué? ¿Pero por qué? Lo estaban deseando, la mujer se estaba cuidando. ¿Por qué pasó eso? En mi caso, mi segundo hijo, tenía 6 meses de embarazo el niño nació, y yo en cuanto lo veía grave, yo le decía al Señor, llévatelo. Pero al mismo rato le decía, Señor, déjalo. Entonces, ni yo sabía qué era lo que quería, pero Dios sí sabía que era lo mejor. Pero en la mente humana uno empieza a decir, ¿qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? ¿Por qué Dios me está castigando? Porque las parejas pierden a sus bebés, ¿verdad? Entonces, pero al final de cuentas, Él que es juez justo, Él sabe las cosas que Él hace. Cuando Dios ejerce su autoridad, Él sabe lo que está haciendo. En este caso, acuérdese, dice que en Lucas 22 dice, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y que fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento, dice el Señor. Acuérdese que la palabra dice que Él vino a sanar a los enfermos, a dar vista a los ciegos. Para que Él pudiera sanar un ciego, era necesario que hubiera un ciego. Entonces, esa persona nació con esa situación, con esa ceguera, porque había un propósito de Dios, que al momento que su Hijo amado Jesucristo lo sanara, se cumpliera la palabra. Entonces, entendamos esto: cuando algo no nos va bien en la vida, mi hermano, no empiece a decir, es que yo me porté mal, es que Dios me castigó. Porque la palabra dice, todas las cosas ayudan a bien a aquellos a quienes están en la voluntad, ¿verdad?, del Señor. Siempre lo malo que nos pasa a nosotros, ante los ojos nuestros, detengámonos un momento y veamos más allá. ¿Qué quiere Dios enseñarme? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me quedé sin trabajo tal vez en un momento cuando más lo necesitaba? Tal vez el Señor me quiere enseñar que me estaba desgastando en algo que a Él no le agradaba. Amén. Tal vez me quiere enseñar que no necesito trabajar tantas horas, que en un trabajo donde Él me va a abrir la puerta, ahí me va a llevar y Él va a ejercer su justicia divina, no como yo la entiendo, sino como Él la ejerce. Entonces, para que el Señor pudiera cumplirse su palabra, que Él iba a venir y iba a sanar a los ciegos, era necesario que hubiera un ciego. Cuando en las familias hay un niño que está enfermo, mi amado hermano, no busquemos culpables. Fuiste tú, fue aquel, fue esto, no te cuidaste, comiste esto, la gente empieza a bajar tan... No tiene nada que ver con eso. Al final de cuentas, nuestra vida está puesta en Dios y Él va a hacer su voluntad. Y esa persona, yo recuerdo que desde que conocí a la niña de hermana Jackie, ¿verdad?, a Camilita. Ella tiene síndrome de Down. Pero desde que yo la conocí, la abracé, me acuerdo que las palabras salieron de mi boca. Y le dije a hermana Jackie esto: el Señor va a manifestarse en la niña. La niña no te la dio el Señor. Recuerdo que le dije, por una casualidad, hay un propósito, porque ahí en ella el Señor va a mostrar su gloria. Y hasta el día de hoy seguimos esperando lo que Dios va a hacer en la vida de Camila. Lo ha hecho porque está con vida, porque está sana, porque han pasado por momentos difíciles, pero Dios tiene un propósito, porque Él no hace injusticias. Entonces, agarrémonos de esa palabra poderosa, mis hermanos, que las cosas que creemos que son malas ante nuestros ojos, en los ojos del Señor tiene un propósito. Él es juez justo. Entonces dice,
Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, que fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento, dice la palabra. Seamos entonces, mis hermanos, en el entendimiento que la justicia divina no funciona conforme a la justicia humana. Dios hace como Él quiere. Dios toma, a veces dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. ¿Por qué? Porque eso a Él le place. Y porque Él es Dios. Y porque si Él quiere, le da a uno y le quita a otro. Y no estemos esperando que nos explique por qué lo hace. Porque Él tiene un propósito. Fíjese que me llamaba mucho la atención esto, que dice que aquello que debe hacerse según el derecho o la razón es la justicia, pero del hombre. Pero en Dios no hay despropósitos. Entonces busquemos siempre no tener la razón según nuestra mente, porque la mente nuestra tiene límite, la de Dios no. Amén. Entonces, vamos a Salmos 25, 8 y 9, si me hace el favor. Gloria a Dios. Si lo tiene, me hace el favor de leerlo, mi hermano, por favor. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Amén, amén. Como dice al principio, bueno y recto es el Señor. ¿Qué nos dice? Que Él es justo, que Él es bueno. El único que es bueno es el Señor, mi hermano. Por eso decimos que si algo bueno tenemos en nosotros, eso viene de Dios, eso no viene de nosotros. Que Él nos va a enseñar el camino que es correcto, para que nosotros empecemos a discernir lo que es bueno delante de Dios. Es necesario que seamos instruidos. Por eso es que nuestro juicio a veces está errado, hermanos. Porque vemos a alguien y con lo que alcanzamos a ver con estos ojos y a entender con nuestra mente humana, ejercemos juicio y hablamos lo que no debemos. Amén. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que equidad es para todos. El Señor ejerce un juicio con su justicia divina y es para todos. Él no hace acepción de personas. Entonces entendamos cuando alguien tiene la necesidad de descubrir qué quiere Dios que hagamos. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Y esa pregunta nos la debemos hacer nosotros siempre. ¿Qué quieres tú? No, ¿qué quiero yo? Porque yo juzgo con mis ojos. Porque yo creo que Dios quiere que haga esto. Pero voy y cometo injusticia. Y cuando me doy cuenta, me equivoqué. ¿Y por qué me equivoqué? Porque yo juzgué con justicia humana, ¿verdad? Entonces Dios tiene una justicia divina. Vamos a Salmo 32, 8. Dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino en el que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Es necesario, mis hermanos, que tengamos claro a dónde quiere el Señor que vayamos, qué camino. Dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino. ¿Quién es el camino, mis hermanos? Cristo. ¿Ya nos mostró el camino? Amén. ¿Por qué algunos no entienden esa parte? Porque no quieren ver. Porque no quieren oír. Volvemos al mensaje anterior, porque se ha endurecido su corazón. Pero el Señor nos enseña. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en el que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Es decir, no te voy a soltar, no te voy a abandonar. Si ya puse mis ojos en ti, yo voy a saber que tú vas a entender lo que te estoy diciendo. Pero hermanos, a algunos nos va a tomar años
algo otros rapidito, a la primera nalgueadita, ¿verdad? Al primer corrección que el Señor nos da, entendemos. Pero hay gente que va a pasar años y años y años. Es triste saber que hay gente dentro del Evangelio que todavía no sabe para qué lo llamó Dios. Que su justicia es que a mí me gusta ir a la iglesia porque ahí cantamos, oramos, predica el pastor, comemos después del servicio y nos vamos. Y el miércoles volvemos a llegar, volvemos a cantar, volvemos a orar, oímos el mensaje, comemos y nos vamos. Pero no entiende que Dios va a ejercer su justicia en su vida. Y como no pregunta, si dice el Señor que si preguntamos, Él nos va a enseñar qué es lo que Él quiere. Que si le decimos, Señor, ¿para qué nací? Yo decía el otro día que para mí había sido de gran gozo descubrir a qué vine a esta tierra. Pero cuando vivimos la vida, ¿y a qué vine? Y no sabemos. Es como si estuviéramos caminando y caminando y caminando, pero no sabemos a dónde vamos o por qué estamos ahí, como dijo el dicho, de dónde vengo y para dónde voy, ¿verdad? Entonces, pero si le preguntamos al Señor, Él nos va a enseñar, Él nos va a ayudar a entender que su justicia divina es la que se aplica en equidad para todos. Aunque no la entendamos, aunque nos pasen cosas que no entendemos, Dios está obrando, porque Él obra conforme Él quiere, no conforme a nosotros. Fíjese que hay una hermana que se acercó a mí y me decía la otra vez, hermana, tengo años pidiendo por una petición, y le pido, y le pido, y le pido, no pasa nada. Y yo le dije, bienvenida al club, porque yo también tengo años pidiéndole al Señor en algo, pero mire, hermano, ni un poquito así se mueve, hasta que entendí que es justicia divina. Dios sabe lo que está haciendo. Dios tiene un propósito en todo lo que hace. Mientras tanto me tiene a mí clamando, enseñándome que tengo que poner mi confianza en Él, que no es de lo que yo pida, conforme yo pida, sino conforme a Él quiere darme las cosas. Entonces entendamos eso. Él imparte justicia divina. Él hace su juicio, no conforme el hombre. Cuando el Señor dice algo, así se va a hacer. ¿Y a quién? A todos. A todos. Dice la palabra que un día compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar razón de lo bueno y lo malo que hicimos. Ese tribunal a mí me da miedo. Y yo le pregunté el otro día a mi esposo, oye, le digo, si la palabra dice que todos mis pecados fueron perdonados, ¿por qué tiene que haber un tribunal? A mí me preocupa esa parte, porque se dice que todo fue borrado, que todo fue perdonado, que Él no se acuerda más de lo que yo hice. ¿Por qué dice que voy a ser presentada ante un tribunal? Y me dice él, porque fuiste perdonada para salvación, pero vas a tener que ser presentada en el tribunal para galardón. Amén. Porque está escrito lo bueno y lo malo que usted y yo hicimos. Entonces es para que nos ocupemos más de hacer lo bueno de aquí en adelante. Amén. Para que nos sea contado, mi hermana, ¿verdad? Salvos ya somos, gracias a Dios, gracias por esa salvación, pero de nuestras obras aún falta ese juicio, y va a ser presentado grande, chico, rico, pobre, poderoso, ¿verdad? De todo. ¿Por qué? Porque la justicia divina, el Señor la aplica con un juicio justo para todos. Amén. Gloria a Dios.
Entonces dice ahora en Isaías 48, 17, así dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel: yo soy el Señor tu Dios, que te enseña para tu beneficio, que te conduce por el camino en que debes andar. Ya no estamos perdidos sin saber a dónde vamos, sin tener un rumbo fijo. Ya el Señor nos estipuló. La palabra del Señor, mis hermanos, usted ha leído cuando dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ya no hay pierde. Está triste, aquí está la respuesta. Amén. Está cansado, venga a mí todo el que está cansado, yo le haré descansar. Estamos enojados, no se ponga el sol sobre vuestra cabeza. Enojaos o airaos, pero no pequéis. Aquí está la respuesta para todo. Lo que pasa es que la tenemos de adorno. Entonces, ¿cómo vamos a entender la justicia divina si el Señor nos está diciendo: te quiero instruir, pero estás ocupado en tu vida? Te quiero enseñar lo que la palabra dice, pero estás ocupado viviendo tu vida. Entonces, aquí está cómo el Señor imparte su justicia. Para buenos, para malos. Me decía un compañero en mi trabajo hace unos días: doña Mari, ¿por qué Dios le da riqueza a unos y pobreza a otros? Me dice: ¿qué no es eso ser injusto? Y le dije: el Señor perdone las palabras de su boca, porque le estaba diciendo que el Señor era injusto. Y le dije: jamás el Señor va a ejercer injusticia. ¿Por qué le da a unos y a otros no? Para mostrarnos a los que no nos da, le digo, que dependemos de Él. Amén. Para demostrarnos a nosotros, porque su palabra dice: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay riqueza más grande que esa, mi hermano. No. Toda la riqueza de este mundo en un momento se acaba. Un edificio, una casa, una mansión, basta un terremoto y se acabó todo. Ejerció Dios justicia, bueno, y dejó al rico igual que al pobre, pero no igual. Porque el pobre, como ya está acostumbrado a no tener, aunque sea debajo de un árbol, uno pone un petate y ahí se acuesta. ¿Verdad? Gloria al Señor. Entonces, esa es la justicia que esperamos de Dios. Amén. Él sí sabe lo que es mejor para nosotros. Amén. Gocémonos. Amén. No nos aflijamos cuando veamos que las cosas no nos salen como nosotros queremos, sino detengámonos y examinemos por qué Dios nos puso en esa posición, en esa situación. ¿Qué quiere enseñarnos el Señor? Porque si Él estamos en su mano, lo que Él haga está bien. Como Él diga, está bien. Si nos enfermamos, no nos deprimamos y ¿por qué me enfermé? Él es mi sanador. Amén. Amén. Él va a mostrar su gloria. Amén. Es necesario que yo esté enferma para que Él me sane, para que la obra que Él quiere hacer se haga. Y lo va a hacer en quien Él quiere. Dice: tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, de quien yo quiera, dice el Señor. No es del que quiere, sino del que Él elige. Entonces, si ya estamos en sus caminos, mis hermanos, agarrémonos de su mano. Entendamos que la justicia divina va a llegar tarde o temprano a todos, con juicio justo, aunque no nos guste, aunque a los ojos nuestros no esté bien, pero a los ojos de Él sí. Démosle gracias al Señor en esta tarde y que Él añada bendición a su palabra. Y siempre recordemos eso: Él es justo, Él es un juez justo. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, en esta hora nos acercamos a ti dándote gracias, Señor, porque así como le hablaste a tus discípulos, Señor, y les diste la respuesta de que no había pecado ni los padres ni el hombre, sino era para que
tu gloria se manifestara en esa vida, Señor. Hoy nos haces entender a nosotros que los despropósitos que a veces nosotros creamos, Señor, de alguna situación, de algo que no hacemos bien, Señor, no es que tú no nos ames, no es que tú no quieras contestar, Señor, a nuestra plegaria hoy, sino que hay un propósito especial tuyo, Señor. Que investiguemos qué es lo que tú quieres enseñarnos con cada persona que conocemos, con cada situación en la que tú nos pones, Señor. Gracias, porque aún las correcciones tuyas, Señor, es porque nos amas. Es porque quieres que nos sigamos, Señor, haciendo lo que no está correcto. Nos has llamado a ser hijos de luz, a ser hijos tuyos, Señor. Y en ti hay verdad, en ti hay vida. Haznos conocer, dígale al Señor en esta tarde, hazme conocer el camino correcto, hazme entender que las decisiones tuyas, Señor, jamás van a ser para hacerme daño.